trabajo con materiales naturales, tenemos que tener en cuenta que no son materiales estandarizados. Tenemos que hacer algunas pruebas. Para que tengas más seguridad, cómo va a quedar lo que vas a hacer. Lo que tenemos que hacer es establecer proporciones de los distintos materiales para después aplicarlas lo más fielmente posible en la mezcla que utilicemos para construir. Podemos hacer mezclas con diferentes cantidades de arcilla, arena fina, arena gruesa, tierra, acerrín, es decir, los materiales con que contamos para trabajar. Si nosotros tenemos la arcilla así en estado de crema, cuando la utilicemos en la obra, tiene que ser exactamente igual, porque si la ponemos después más líquida, va a tener mayor cantidad de agua y, por supuesto, eso significa que hay menor cantidad de arcilla. Lo rasamos, así, y ponemos. Una muestra de arena. Lo mezclamos bien con agua y hacemos una especie de hamburguesa que vamos a dejar que seque lentamente protegida del sol y del viento. Tenemos las pruebas que el otro día hicimos con diferentes materiales. Vamos a prestarle atención a si cuesta quebrarlas o si se desgranan fácilmente. Esta es un poco más firme porque tiene más cantidad de arcilla. Las mezclas más resistentes las podemos utilizar para hacer revoques, que es la parte más expuesta de una pared. Y las mezclas un poco más débiles las podemos usar para hacer adobes o como relleno en otras técnicas como quincha, por ejemplo. Nos daríamos cuenta que una muestra no sirve absolutamente para nada cuando, bueno, la agarramos y con una leve presión se desgrana. La técnica empleada en este caso es la que llamamos quincha o pared francesa y consta de una estructura de palos a las que van clavadas en forma horizontal algunas varillas y entre medio de esas varillas es donde se coloca el barro. Bueno, la distancia dentro de la estructura es aproximadamente de 1 metro, es decir, puede ser menos, pero más no conviene porque si no es una estructura un tanto endeble para poder cargar toda la pared. Entonces conviene más o menos cada metro. Además las varillas de planta generalmente son torcidas, entonces es una distancia como para poder amoldar para que la estructura sea lo más derecha posible. La mezcla con que está hecho es con arena y arcilla, aproximadamente 3 partes de arena y 1 de arcilla, con más o menos el mismo volumen en paja. La cantidad de paja depende mucho de la orientación que tenga la pared. En el caso de ser una pared que está orientada hacia el norte, lo hacemos con menos paja para que acumule más calor, que no sea tan térmica. Para el lado de la sombra, o sea, del lado sur, en este caso, nos conviene ponerle bastante paja, cosa que sea térmica, para que haya menos transmisión de temperatura. Y vamos rellenando entre los palos, Con este tipo de estructura, la facilidad que uno tiene es que en el día puede levantar la pared hasta donde tiene que llegar y ya en tiempo que no es tan frío como ahora, ya al otro día se le puede dar una mano de revoque, porque la misma estructura lo mantiene, es decir, por eso es una de las ventajas de este tipo de pared. Pero si es un tiempo en que no seca mucho, o sea que no hace suficiente calor y ese tipo de cosas, entonces esta técnica no es conveniente, porque tarda mucho más en secarse con la pared armada que pedacito a pedacito que serían los adobes.
un pedazo de alambrado romboidal que no servía para otra cosa. Y entonces, con un material parecido al de los adobes, con el que cortamos los adobes, entonces simplemente le vamos dando una capa de adentro y otra de afuera y vamos a ir poniendo barro así. Ahí está. Entonces lo vamos como pegando del de abajo, tratando de cubrir los agujeros. Esta capa es para cubrir, digamos, que no se vea de un lado para otro. No interesa el espesor. Puede ser un espesor muy fino, pero que no se vea de un lado para otro. Así. Primero empezamos de abajo hacia arriba. No, así que entonces ya está. Claro, de abajo hacia Así arriba. no se hace. Ahí está. De abajo hacia arriba. La técnica de paja encofrada se usa principalmente por una cuestión térmica. Son paredes donde da muy poco sol, entonces para cuidar la termicidad de la casa son estas las paredes que se utilizan. Básicamente es un encofrado que se coloca para sostener el rastrojo de trigo, avena o cualquier otro tipo de pasto, aunque los rastrojos de cereales siempre son mejores porque contienen una caña que es hueca y eso le da mayor termicidad. Una vez colocados los encofrados, se rellenan con esta paja que va mezclada con arcilla pura de una forma como si fuera una ensalada condimentada con arcilla, digamos. Eso entonces, que cuando se aprieta que no chorree, que esté bien sucia. adentro entre el molde, le vamos poniendo. Y eso compactado, así simplemente con las manos o con un palito. Y luego de ese proceso se saca inmediatamente el encofrado y si hay que elevar la masa a la pared, se elevan los encofrados y se vuelve a repetir la operación. Pero siempre hay que tener la precaución de que agarre más o menos unos 20 centímetros más abajo, para que cuando se pisona, entonces no se abra de abajo. Llegamos. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí, bueno. 1, 2. Ahí está. Bueno. Vamos acá. Ponemos ahí. Y ponemos acá. Ahí está. Esta técnica se llama paja enrollada. Es paja enrollada con barro sobre un palo que entra en la estructura. La paja va enrollada sobre el palo. Este trabajo se hace dentro de una batea. Para eso se utiliza una paja que es un poco más larga. Si el pasto no es suficientemente largo, entonces podemos agregar un poquito más lejos. Entonces cuando se va enrollando, Claro. entonces va agarrando. Queda Así. toda a la misma medida. Claro. Entonces, ahí está. Bueno, ahora hundimos. Ahí va. Muy bien. Así, ahí lo van tirando. Espera que acá no De a está poco. la rama. Espérame. Y da como guante. Dale que me cago de frío. A veces hacer como una ventanita que ponga 20 De abajo. Ahí va. Y así es como se enrolla
y se coloca en el lugar. Primero vos abajo. Ahí. ¿Y ahora entró ya? Y ahí entró. Nosotros la vamos a rendir. Esta técnica tiene la ventaja de que no hay que esperar que se oree para poder levantar toda la pared. El material con que se hace esta paja enrollada es o arcilla pura o arcilla con muy poca arena, para que facilite la impregnación de la paja para poderla enrollar en el palo. Una vez que se colocan los rollos, después se revoca y queda una pared muy muy fuerte y muy fibrosa. Esta técnica la aprendí a través de mi papá, que él me enseñó cómo hacían las casas, los corrales, galpones en Hungría. Esta técnica se llama KOV, se hace con un material muy rico en arena y con poca agua, pero también tiene fibra, paja. Es una forma de construir cuando tenemos poca madera. Este tipo de construcción no lleva estructura de madera independiente, sino que se va haciendo como nuestro pájaro, el hornero. Lo ideal es que todos los días se levante una hilera todo alrededor de la casa, incluso las divisiones interiores, para que al otro día, al estar oreado, aguante uno más. Más o menos por día se pueden levantar unos 20 centímetros, como mínimo, a veces se puede levantar un poco más. Y entonces si nosotros decimos, bueno, si por día puedo levantar todo alrededor de la casa 20 centímetros, en 10 días tengo 2 metros de alto. A la pared le vamos dejando como una especie de festón del lado de afuera, dejando siempre rugosidades o clavando los dedos y eso para que queden lugares o espacios que va a cubrir la próxima vez que se ponga encima, y eso hace que una con otra se una así muy fuertemente. ¿Corta si la dejas una semana? No, por supuesto, lo podés dejar muchos años y después seguiste. Y después continuar. Lo único que habría que hacer, si uno lo deja un buen tiempo, es mojar otra vez para que agarre. Este tipo de paredes se van construyendo más anchas en la parte de abajo por una cuestión de estabilidad y más angostas de arriba. Por ejemplo, para una casa de una planta, se puede comenzar con un ancho de pared de unos 40 centímetros en la parte de abajo y termina en unos 20 centímetros de espesor en la parte superior. Antes de revocar, generalmente, o sea, con un machete se acomoda también. Con la violencia, sepulcro. Para mezclar este material necesitamos una lona o un plástico para poder incorporar la arena, que es muy difícil hacerlo con una máquina o pisando en una cancha, ya que es un material bastante escaso de agua, justamente para que aguante mayor altura por vez que se va colocando el barro sobre la pared. Así que lo tenemos que hacer sí o sí de esta manera. Es una de las construcciones menos térmicas porque al tener gran cantidad de arena, pero sí tiene muy buena inercia térmica, la que de todos modos la hace muy confortable. Es una construcción que una vez calefaccionada tarda mucho en enfriarse y en verano es muy fresca.
Estos bloques de paja y muy poca arcilla son unos bloques que los utilizamos en lugares que necesitamos más termicidad. O sea, del lado de las sombras, están hechos de paja de cereal preferentemente. Y lo hacemos mezclando paja con arcilla líquida. También lo podemos hacer con la máquina. Tiramos la paja adentro y le mandamos el... Ahí está. Simplemente es sucio con arcilla. Lo que hacemos, agarramos esto, es que cuando está bien sucia toda la paja, lo que tenemos que ver es que cuando agarramos así y la apretamos, no tiene que chorrear arcilla. Esto tiene mucho barro, ¿no? Tiene bastante, sí. Ese necesita más, se le puede agregar un poco más de paja, sí. Está toda bien sucia porque las partes donde no está sucia con arcilla no va a ligar, no se va a pegar, digamos. Y después, dentro de un molde, lo prensamos. Bueno, el molde que nosotros usamos es para 4 bloques por vez. Se me ocurrió ponerle una placa así de cada costado. Entonces, una vez llenos, se saca la placa y entonces el molde queda suelto. Los huecos del medio son caños de PVC de 10 centímetros de diámetro con un palito cruzado que se coloca repartido dentro del molde como para que, en primer lugar, secan más rápido. En segundo lugar, que son más livianos, más fáciles de transportar. Los chicos a veces usan un palo nomás, así se va haciendo así con un palo. Lo importante es que todo quede bien prensado, porque imagínense que esto tenemos que desmoldarlo y tiene que quedar armado. Que si nosotros, por ejemplo, apisonamos todo bien así, derechito, bien así, y apretamos, y después ponemos más y volvemos a presionar, el bloque lo más probable es que se parta, se va abriendo, porque no está entramado. Entonces, cuando nosotros presionamos bien, después hay que, los primeros pastos, levantarlos un poquito. Claro, que se traben con los otros. ¿Más fuerte? No. Es para que se empareje un poquito y que después suba. Bueno, ahora levantamos el molde. A ver. Lo hicimos. En esta zona y en época de verano se hace, al próximo día se puede inclinar de esta manera, entonces corre el aire a través de los huecos y se va secando. Y al tercer día ya se pueden apilar para que se sigan secando. Y más o menos en 5 días están en este estado en que se encuentra este bloque, que está perfectamente seco y listo para empezar a levantar una pared. Tendríamos que poner un clavo así, otro por acá, como para que aguante un poco más. Bueno, ustedes ven que, por ejemplo, cuando van levantando, esto se mueve. Así que imagínense, si el tramo es un poco más largo, se mueve más todavía. Entonces, para evitar esto, hay que tener unas varitas de esas. El asunto es que esto agarre en las juntas, ¿eh? Entonces va un medio, a ver. ¿Hay un medio por ahí? Van trabados, así como si pusiéramos esto así. Entonces, ponemos un poco de esto. Bueno, acá tenemos que hacer que el barro se agarre de esto, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es fregamos, ¿eh? Entonces agarra bien, ¿eh?
Porque si nosotros simplemente lo ponemos, no se agarra tan fácil. Lo ponemos ahí. Listo. A ver el otro. Bueno, este material podría ser un poquitito más blando. Son bastante prácticos porque se puede levantar bastante pared. En un día se hacen muchos metros cuadrados de esta pared. Por ejemplo, estos, que si bien son livianos pero son muy compactos, podríamos levantar 5 o 6 hileras al día sin ningún problema. No habría inconveniente. Los bloques, si no son bien compactos, se pueden ir como ladeando, entonces hay que esperar hasta el otro día para que la junta se seque bien. Pero estos, bueno, si bien son livianos, pero están bien compactados, y esto es bien firme, es decir, es una cosa que no aguanta bien. Por ejemplo, bueno, vamos a dejar caer a ver qué pasa. Después se van llenando estos huecos con viruta, serrín o algún material térmico que podría ser también paja, sin necesidad de ponerle más arcilla. Daría más o menos el mismo resultado de termicidad que la pared de paja encofrada, con la diferencia que un bloque así como este seca mucho más rápido que una pared completa. Estos bloques no se pueden considerar portante del techo o de un entrepiso o de, digamos, portante de peso. La pared que no es portante, para poder soportar un techo o un entrepiso, tiene que tener una estructura independiente. En este caso hacemos las estructuras con madera. Esta técnica que vamos a emplear acá es mediante el uso de adobes, que es esto, que es un bloque de barro y paja seco, que es lo que llamamos adobe. Vamos a utilizar estos adobes para elevar la pared. Ponemos los 3 de arcilla, ¿ver? Están hechos con una mezcla de arcilla, arena y paja, 3 partes de arena y 1 de arcilla, y más o menos el mismo volumen en la cantidad de paja. Y con ese mismo tipo de material es con el que van a ir asentados. El tema de la cantidad de paja es aproximadamente el mismo volumen que el material que... Mucho ayudante. ¿Quiere que saquemos un poco? Demasiado pasto de golpe. Claro, esto para tener en cuenta. De arriba está más o menos. Abajo está. Vamos a echar de vuelta. Un poquito de agua, ¿tenés por ahí? Está bien. La consistencia que estaría buena como para cortar los adobes es cuando uno pisa y saca el pie y entonces queda armado. Entonces esto estaría más o menos en condiciones de hacer, ¿eh? Antes de llenar el molde, siempre tenemos que mojarlo para que al desmoldar el barro no quede pegado. De esta, o sea, en el mismo lugar se trabaja. Entonces, dame un par de baldes. Entonces, lo que hacemos es tirar hacia las esquinas para que en las esquinas queden bien llenas, ¿eh? Ponemos así y después entonces llenamos el resto, ¿eh? Entonces ponemos así, aquí, que esté bien llena. ¿No está demasiado líquido? Ahora nos vamos a dar cuenta, si cuando lo desmoldamos se abre es porque es demasiado líquido. De todos modos, más blando que esto,
seguro que no se puede trabajar. También se puede tener un palito o algo como para pasarle encima, ¿eh? Si no, simplemente la mano. Y que no haya ningún pasto que quede sobre la madera, ¿eh? Porque si no, al levantar desarmamos el adobe, ¿eh? Y bueno, ahora lo agarramos y lo levantamos, ¿eh? Este, como es nuevo, parece... Ahí va. Ah, pero maravilla. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra